confía en su palabra. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo Pedro se puso a decir a Jesús: ya ves que nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Jesús le dijo: en verdad les digo que no hay nadie que haya dejado casa, hermanos, hermanas, madre o padre, hijos o tierras, por mí y por el Evangelio, que no reciba ahora, en este tiempo, 100 veces más casa, hermanos, hermanas, madres, hijos, tierras, con persecuciones, y en la edad futura, vida eterna. Muchos primeros serán últimos, muchos últimos serán primeros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Yo no sé si ustedes notaron en la palabra de Dios hoy que todo el tiempo nos está hablando de lo que estamos dando, de lo que estamos entregando. Por ejemplo, en el libro del Eclesiástico nos dice: quien devuelve un favor, quien da limosna, quien hace una ofrenda, quien hace el sacrificio de apartarse del mal. Y luego en el Evangelio Pedro se acerca a Jesús y le dice: y nosotros que lo hemos dado todo, ¿qué? ¿Qué hay de nosotros? Y esto es muy especial porque no es muy usual que la palabra de Dios hable de entregar donaciones ni de hacer cosas materiales por otros. Pero es la manera como la palabra hoy nos dice, primero, pues que si hay algo que alegre a Dios, es lo que nosotros hacemos por la otra persona. Dios no necesita nada para Él. Él es Dios. En cambio, le llena el corazón de profunda alegría el ver cómo nos tendemos la mano unos a otros. Y luego en el libro del Eclesiástico dice: el sacrificio que agrada a Dios, más que los holocaustos. ¿Qué era un holocausto? Un holocausto era llegar al templo de Jerusalén o ir a algún altar del sacrificio y sacrificar allí un animalito, quemar la sangre, y decían que ese olor de la sangre era el suave olor que llegaba a Cristo, a Dios, con las intenciones de cada uno de nosotros. Y entonces la palabra nos dice: el mejor sacrificio que usted puede hacer para agradar a Dios es ayudar al hermano con una obra de caridad, de acuerdo a sus capacidades. Entonces miren que esto es muy particular, muy especial, porque nosotros nos hemos preguntado muchas veces: Padre, ¿qué oración tengo que hacer para que Dios me escuche? Se le dicen a uno: Padre, ¿cómo tengo que orar para que Dios me oiga? O Padre, dígame qué oración hago que le guste a Dios. Y entonces la palabra hoy nos está diciendo: de entre todo lo que le gusta a Dios, lo que más le encanta es lo que usted hace bueno por otra persona. Eso es lo que más le gusta a Dios. Por eso miren que todo lo que está en el libro del Eclesiástico está dirigido al otro. Miren, quien devuelve un favor hace una ofrenda de flor de harina. Quien da limosna ofrece sacrificios de alabanza. Apartarse del mal es complacer a Dios. La ofrenda del justo enriquece el altar. El sacrificio del justo es aceptable. Cuando hagas tu ofrenda, pon cara alegre. Paga los diezmos de buena gana. Da al Altísimo como Él te ha dado a ti, con generosidad, pero de acuerdo a tus posibilidades. Entonces mire que entonces nos está diciendo: todo lo que usted haga por el otro en tónica espiritual es agradable a Dios. Pero también podríamos irnos a la parte contraria.
todo lo que hagamos que afecte al otro termina siendo una ofensa a Dios. Así como lo alegra lo que hacemos bueno por el otro, lo ofende lo que hacemos malo contra el otro. Ya va a llegar el tiempo de la Cuaresma. Y podríamos empezar un tiempo espiritual muy bonito en nuestra vida teniendo en cuenta dos cosas. Primero, la oración personal. Cuando ustedes y yo, en nuestro momentico del día, nos ponemos a pensar en Dios. Con alguna oración, o vamos al Santísimo y allá conversamos con Él, o compartimos con Él un ratico de silencio, o simplemente nos disponemos a hacerle compañía en el sagrario. Es la oración personal, también la Eucaristía. Pero la segunda manera, como podemos trabajar de la vida espiritual, que es complemento de la primera, es lo que yo voy a hacer en favor de otros. Ahora, nunca piensen que hacer algo en favor de otros siempre es material. Hacer algo en favor del otro es algo que le permita a la otra persona un poco de paz. Respirar. Muchas veces nos encontramos personas que no necesitan nada material, pero tal vez estaban necesitando un ratico de tiempo. Ahí estoy haciendo algo por esa persona, que en términos del libro del Eclesiástico no lo estoy haciendo por esa persona, lo estoy haciendo por Dios. Es la invitación a descubrir a Cristo en el rostro de cada persona. El poder ver en el otro presencia de Dios. Y nada más que porque allí hay presencia de Dios, sale algo bueno de mí para la otra persona. Entonces es una invitación a ser generosos. A Dios no le gusta la gente egoísta. A Dios no le gustan los tacaños. A Dios le gusta la gente generosa. ¿Por qué? Él es demasiado generoso con nosotros. Dios no se mide en lo que nos da. Y lo único que espera de nosotros es que aprendamos por imitación. Vuelvo y se los digo, Él no necesita. Por eso nos está diciendo que cambia el sacrificio de los animales en el templo por una obra de caridad a un hermano. Pero luego nos va a llegar a nosotros un momento como al de Pedro, que en el Evangelio le preguntemos al Señor, bueno, todo lo que hemos hecho por ti, ¿y nosotros qué? ¿Qué pasa con nosotros? O la manera más elegante de preguntarle eso a Dios es cuando le decimos, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Señor, ¿y es que yo acaso maté un cura? ¿Y qué pasó conmigo? Que vea, yo como he sido de bueno y de generoso y que todo lo he hecho en nombre tuyo, ¿y por qué no me sale nada? ¿Qué está pasando? Es la pregunta de Pedro. Señor, y nosotros que dejamos casa, padre, madre, hermanos, por ti, ¿qué? ¿Qué pasará con nosotros? Y Jesús le responde, van a recibir 100 veces más casa, padre, madre, hermanos, hijos, tierras en este mundo. Con persecuciones, es decir, con dificultades. Pero les aseguro, en la vida eterna, el cielo. Entonces lo que nos está diciendo es que Dios no se olvida de lo bueno que hacemos, pero que la manera de Dios contribuirnos a nosotros no es como nosotros lo pensamos. Ya nos ha dado demasiado, nos da cada día de vida, nos da personas, nos da oportunidades, nos da posibilidades. Tenemos nosotros en la tónica espiritual de sintonía con Dios que ir cogiendo cada uno de los dones que Él nos va regalando. Porque es que a veces se nos presentan todas las oportunidades enfrente, pero nosotros queremos esperar hasta que aparezca la más fácil. Y entonces le decimos a Dios que por qué no nos oye, por qué no nos manda lo que le estamos pidiendo. Y nos lo ha mandado muchas veces de muchas maneras, solo que no queremos mucho esfuerzo. Y entonces le decimos, es que usted se olvidó de nosotros. Todo se lo he entregado, rezo todo el día, voy a misa cada 8 días,
hago mucho servicio en la iglesia y usted ni siquiera, y entonces estoy hablando a Dios las cosas en cara. Pero no me percato de que todos los días Dios me da nuevas oportunidades. Entonces la palabra nos está diciendo que la vida espiritual es un Dios que ya nos lo ha entregado todo, que nos ha dado la salvación a través de su muerte en la cruz, que lo mínimo que espera de nosotros es que seamos buenos unos con otros. Y aún así, siendo buenos unos con otros, Él seguirá siendo bueno con nosotros. Pero nunca piensen que la bondad de Dios consiste en cumplir nuestra mente caprichosa, que le pedimos con lujo de detalles y con precisión lo que necesitamos, pues es lo que nosotros creemos que necesitamos. Dios no actúa de esa manera, porque no es un papá alcahueta. Es un Dios que presenta las oportunidades y da las herramientas para que yo logre lo que deseo, lo que quiero. Pidámosle entonces al Señor que nos ayude a ser un poquito más generosos. Miren que no está hablando en nada de una generosidad con la iglesia, porque no falta el malintencionado que pueda estar entre nosotros diciendo, ahí está el Padre pidiendo el aumento en la ofrenda. No, no está hablando de eso. Nos está diciendo, dedíquele un poquitico más de tiempo a sus hijos. Sea un poquito más generoso con su esposa, con su esposo. Dedíquele palabras más tranquilas a sus empleados. A eso se está refiriendo. Entreguemos un poquito más de nosotros. Porque es que uno se encuentra en el camino. Ahora llega Semana Santa y sobre todo en los pueblos encontramos personas que se recorren las procesiones descalzos. Y se van descalzos a una procesión del Via Crucis por un empedrado, y si ven que el empedrado está muy planito, se cambian de acera para que les talle más en la otra. Pero llegan a la casa y en la casa son duros con sus palabras con todo el mundo. Ahí es donde la palabra de Dios dice, el sacrificio que quiere el Señor es que usted sea bueno con el otro. Ese es el sacrificio que quiere el Señor. El Señor no quiere que a usted le duelan los piecitos. El Señor no quiere que usted llegue herido a la casa. El Señor no quiere que usted al otro día no sea capaz ni de caminar. No, eso se llama masoquismo. El Señor quiere que usted sea más tranquilo en lo que dice. El Señor quiere que usted sea más respetuoso en lo que hace. El Señor quiere que usted tienda la mano al que lo necesita un poco más. Padre, ¿cómo lo logro? No bote tanta comida. No desperdicie el agua. Aprenda a valorar lo poco o mucho que tiene. Este es un evangelio que simplemente nos lleva a pensar que ser cristiano no es rezar y ya. Esa es la parte más fácil. Nos lleva a pensar que el cristiano lo que ora, lo vive, lo cumple, lo vuelve testimonio. De lo contrario, nos quedamos a la mitad del camino. No hay nada más peligroso que una persona que reza y no practica, porque se convierte en juez del otro. En cambio, el que ora y practica se llena de tanta humanidad que esa humanidad se vuelve salvación para los que están a su alrededor. Amén.